ver, son clases de 50 minutos, entonces no es mucho y si quieren seguir estudiando el tema y también si quieren pedirme material, yo se lo hago llegar o algunas prédicas que también les pueden ayudar en ciertos temas. Amén. Así que vamos a orar al Señor, a darle gracias al Señor y vamos a empezar con el tema de hoy. Padre, queremos agradecerte en esta tarde, Dios mío, el poder estar en tu presencia. Gracias, Señor mío, por este día que nos has dado, nos has regalado de poder estar delante de tu presencia. Gracias por mis hermanos que hoy se han podido conectar, por los que se van a conectar también, Señor, y por lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Ministra nuestro corazón, enséñanos, Espíritu Santo, y háblanos de ti, Señor. Háblanos, ayúdanos, revélate, Señor, a nuestras vidas, aquellas cosas que aún no conocemos de ti, que en esta clase puedan despertar, puedan, Señor, abrirse nuestros ojos espirituales para poder comprender tu palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí hay otros hermanos, vamos a ingresarlo. Ok, entonces, vamos a empezar con un video cortito. Yo sé que quizás ustedes lo han visto. Se llama Biblia Project o Bible Project. Es un canal de YouTube, bueno, es un ministerio donde hacen videos bien didácticos y les va, bueno, si quieren el día de mañana ver ese tipo de videos, les va a ser de mucha bendición, ¿ya? Así que les voy a compartir ahí sobre el Espíritu Santo. Vamos a ir a, denme un minutito, ahí, apagar acá, y ahí va. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán.
El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Amén. ¿Se vio bien el video? ¿Se vio Sí, bien, hermano? amén, amén. Sí, Sí, qué se bueno. vio. Y se entendió igual, ¿no? Sí. Sí, eso. Bueno, vamos a hablar varias cosas con respecto al Espíritu Santo. Yo voy a compartir ahora la lámina que tenemos con la cual trabajamos eh, y vamos a dar esta clase con respecto a lo que nos habla acá esta lámina. La voy a agrandar un poquito para que se pueda ver bien en pantalla completa. Se dieron cuenta que el Espíritu Santo, no sé si les queda ese entendimiento de que Él no solamente tiene que ver con los dones del Espíritu, con, con la fuerza y el poder, que se entiende que es parte del poder que nos da o nos capacita el Espíritu Santo, pero se dieron cuenta que a José le dio la capacidad para interpretar sueños, a Bezaleel después le da la capacidad de ser un artista para que hiciera todas las esculturas del templo o del tabernáculo. Después les dio poder a los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento fue una antesala de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la vida de nosotros como hijos del Señor. Nos iba a llenar, nos iba a sellar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiero transmitirles con esto? Que el Espíritu Santo va más allá del don, va más allá de profetizar, de sanar, de hablar en lengua. Tiene que ver con el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas, pero también apunta a la creatividad, a que el Espíritu Santo también te da sabiduría, te da inteligencia, te da discernimiento, te guía porque es una persona, que es lo que vamos a ver ahora, pero también te puede dar la capacidad, como pasó con Daniel. ¿Se acuerdan que cuando Daniel fue lleno del Espíritu Santo, fue hallado 10 veces mejor que los demás príncipes de Babilonia? Entonces, una de las palabras que el Señor te sale en el Antiguo Pacto para referirse al poder del Espíritu es la palabra coaj. Y esa palabra coaj significa intelecto humano. Y hermano, y esto yo quiero que usted lo entienda, porque esto, si usted lo entiende, el Señor le va a abrir la mente para entender que no solamente el Espíritu Santo nos capacita con los dones hacia la iglesia, sino que con dones y habilidades hacia afuera para desarrollarme yo como persona. Entonces, Dios puede capacitarte en la ciencia, el Espíritu Santo puede capacitarte en la ciencia, puede capacitarte en las artes, puede capacitarte en el deporte, puede capacitarte en lo que tú hagas en el día a día o en la función o trabajo que tú hagas. El Espíritu Santo es quien te va a capacitar. Yo les contaba la otra vez la historia de un hermano que él no sabía cocinar y él tenía que alimentar a 30, 40 personas en un centro de rehabilitación. Y él me decía, en ese tiempo, hermano, me decía, hermano Blas, y yo no sabía cocinar, no sabía hacer nada, pero tenía la obligación de alimentar a los hermanos, que él lo iba a hacer.
Entonces él me dice que se arrodilló y le pidió a Dios, y en ese tiempo sin YouTube, estoy hablando más de 20 años, donde no habían tutoriales, nada de eso, y se arrodilla y le empieza a pedir al Espíritu Santo que él le diera la capacidad para poder cocinar. Yo cuando probé su comida ya llevaba años cocinando, él me estaba compartiendo cómo él empezó. Y claro, si él no me hubiese contado el testimonio, yo hubiese dicho, no, este hermano era un chef o era un cocinero profesional o se capacitó porque cocinaba muy bien. Pero ¿quién lo entrenó en eso para hacer comida para 40, 50 personas, que no es lo mismo para hacer para 3, 4 personas? Entonces, ¿quién lo capacitó? Fue el Espíritu Santo que le fue revelando y mostrando qué cosas tenía que hacer y qué cosas no. Bueno, esa es como una introducción para el tema que queremos hablar hoy día, que es mucho más largo de lo que vamos a ver ahora, hermano. Eh, pero que sin duda el Señor te va a traer revelación con respecto a algunas cosas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a ir, sin más preámbulo, vamos a ir. Entonces le voy a pedir a algunos que lean conmigo sus Biblias o que puedan leer de ahí mismo del manual que tienen, porque los versículos salen ahí. Ya, entonces vamos a pedirle a algunos hermanos que nos ayuden ahí. Mi hermano Víctor, si nos puede ayudar con el primer recuadro que dice ahí en Juan 14, 16 al 18, que es el primer recuadro, ¿no es cierto? Si lo puedes leer de ahí o lo lees de tu Biblia. Juan 14, del 16 al 18. Pero antes voy a empezar con la introducción. Dice, después que Jesús se levantó de los muertos, se le apareció a sus discípulos por 40 días. Estuvo 40 días, recuerden, con ellos. Cuando todos se congregaron juntos con él en la cúspide de una montaña, cuando él tenía que ascender al cielo, él fue llevado al cielo ante sus ojos. Eso está en Hechos 1 del 1 al 11. Dice, no obstante, antes de que se fuera, Jesús les dejó a sus seguidores una promesa muy especial y maravillosa. Y esa es la promesa que vamos a leer ahora, mi hermano. Puede leerla, ¿no? Ok. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 14, 16, 18. Amén. 16, Amén. Muchas 5. gracias. Sí, muchas gracias, hermano Víctor. Esto es algo que estaba dentro del plan de Dios. Amén. Dentro del plan divino era que Cristo muriera, pero a la misma vez resucitara, como todos sabemos. Y después de resucitar, los discípulos, claro, Jesús está 40 días con ellos, 40 noches, ¿no es cierto?, con un cuerpo glorificado, donde Cristo, el cuerpo de Cristo es capaz, tiene el poder, es un cuerpo que tiene otra materia o inmaterial, algunos dirían, porque Él tiene la capacidad de atravesar las paredes, ¿no es cierto? Dice en uno de los relatos que Jesús atravesaba las paredes por el cuerpo nuevo que tenía, era un cuerpo glorificado, como el cuerpo que un día nosotros vamos a tener cuando Él venga. Entonces, los discípulos también en esos días tenían la idea que el Señor se iba a quedar con ellos eternamente. Pero acá el texto nos deja entrever que en el plan de Dios, para la nueva creación, ¿no es cierto?, que somos nosotros, la iglesia, tenía que venir el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, no me retengan acá, porque si yo no me voy, no vendrá lo que el Padre ya tenía previsto o pronosticado, ¿no es cierto?, que viniera después que yo me fuera. Es necesario que yo me fuera. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador. ¿No es cierto? La palabra que ocupa para consolador es la palabra paracletos, que significa uno igual a mí. O sea, en otras palabras, les voy a mandar mi espíritu, ¿no es cierto?, que también es una persona, que también es parte de la Trinidad de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y Él ahora tiene que venir, ahora Él tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, y hacerse parte visible de lo que es la iglesia. Él los va a llenar, los va a bautizar,
los va a sellar, les va a enseñar, que es lo que vamos a ver ahora. Pero la pregunta era que Jesús le hacía, es necesario que yo me vaya para que venga la promesa que el Padre había prometido. ¿Se acuerdan ahí en Joel cuando dice Joel, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Entonces era necesario porque esa palabra tenía que cumplirse. Entonces, lo primero que podemos decir en esta introducción, que era necesario que viniera el Espíritu Santo, que era parte del plan de Dios, es parte del plan de Dios. Dice acá, Jesús no nos ha dejado solos en el mundo, Él nos ha enviado al Espíritu Santo. La pregunta que nos hacemos, porque muchos tienen esta pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo en este momento? Y hay dos maneras de responder. Una está dentro de nosotros, dice la Escritura que Él nos ha sellado con la promesa del Espíritu. Cuando tú reconociste a Cristo como Señor y Salvador, lo que hizo el Señor es sellarte, ponerte la marca del Espíritu en tu vida, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también está a nuestro lado, porque recuerden que Él es omnipresente, Él puede estar dentro y a la misma vez al lado nuestro para guiarnos y para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Ya? Después vamos a hablar del bautismo del Espíritu, de la llenura, que son las otras fases que el Señor quiere que nosotros entendamos. ¿Ok? Entonces vamos adelante. Acuérdense, hermanos, que si alguno tiene una pregunta o duda, levanten la mano ahí los que saben, pueden levantar la mano o interrumpirme, no hay problema si me interrumpe, ¿ya? Y hace la pregunta. Recuerden que la idea es, yo a veces voy muy rápido porque uno tiene que dar la clase, pero la idea no es ir tan rápido. Si ustedes quieren, paramos un poco y me hacen la pregunta, o si tienen alguna duda, la duda. Acuérdense que pueden reaccionar también ahí cuando el Señor, no sé, se sientan tocados por el Señor. Hay una parte que dice reacción ahí, creo que está, se me fue. Las reacciones, no sé dónde se me metió esa partecita, pero pueden mandar corazones, un dedito. Ahí están, la hermana Carla tiene ahí los corazones. Ahí está, la hermana Natalia igual, ¿ves? Ya, entonces, si ustedes necesitan preguntar, o está en el chat también, aunque yo no lo estoy viendo a cada rato, pero me aparece, si alguien me escribe en el chat, también va a aparecer, ¿ya? Así que pueden hacerlo, ¿ya? Para no ir tan rápido. Bueno. Entonces, le vamos a pedir a mi hermano Ariel ahora que nos ayude ahí con Hechos 5, 3 y 4 que está en el recuadro, o si quiere buscarlo en su Biblia, también lo puede hacer. Entonces, lo primero, el Espíritu Santo, lo primero que nosotros tenemos que entender para que no tengamos ninguna confusión teológica por las filosofías que hoy día se predican, y no solo hoy día, sino que esto también aparece hace 2000 años atrás, que es lo que tuvo que lidiar la iglesia, ¿ya? Porque algunos creían que el Espíritu Santo era un poder y una fuerza, ¿ya? Pero el Espíritu Santo no es un poder y no es una fuerza. Sí tiene todo el poder y sí tiene toda la fuerza. Lo primero que nosotros tenemos que despejar en duda que el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Eso es lo que es la teología de la neumatología. Se va a despejar toda duda, ¿no es cierto? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. No es una fuerza impersonal de Dios, sino que es Dios mismo, amén. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que despejar y asentar como base bíblica. Entonces, ¿qué dice, hermano Ariel, ahí en Hechos 5, 3 y 4? Amén. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si sustrajeses del precio de la heredad, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén. Y ahí en la última parte, porque tenemos que corroborar esto ya, pastor, ¿dónde dice la Escritura que Él es Dios? Bueno, este es uno de los versículos donde dice Pedro, ¿no es cierto? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Y dice acá, Ananías, ¿no es cierto? ¿Por qué llenó tu corazón? Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, lo primero, la persona visible y palpable que estaba en la iglesia era el Espíritu Santo. Y le dice, porque no has mentido, no nos mentiste a nosotros, no me mentiste a mí, ni a Juan, ni a Jacobo, sino que mentiste a Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que
entender que ya los discípulos tenían el entendimiento que el Espíritu de Dios, o como ellos le llamaban en hebreo el Ruach, no era solo un poder o una fuerza, sino que era la tercera persona, ¿no es cierto?, de la Trinidad de Dios. Después lo vamos a ver el Espíritu Santo hablando a los primeros a los apóstoles, a los primeros cristianos, hablándole a Pablo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, si fuera una fuerza o solo un poder o una fuerza no tiene la capacidad ni de pensar, ni de hablar, ni de discernir, que es como vemos al Espíritu Santo, vemos lo que Él hace en el libro de los Hechos. Ok, vamos avanzando entonces, hermano. Dice, Dios ha escogido expresarse a sí mismo como Padre hacia la humanidad, como Hijo y como el Espíritu Santo. Estas son las expresiones de tres personas, ¿no es cierto?, diferentes, y con todo las tres son una, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Para la mentalidad hebrea, el que un solo Dios tenga tres personas no era tan complicado. Se llama el principio de la unicidad, ¿ya? Si usted lo quiere anotar ahí, y le voy a dar un ejemplo. El principio de la unicidad. Para los hebreos la palabra uno no es solamente uno, sino que es muchos a la vez, ¿ya? De ahí viene unicidad. ¿Qué otra palabra se le viene a la mente? Unicidad, porque uno no es uno, sino que para ello uno también es muchos. Entonces está la palabra unicidad, ¿no es cierto? Hay una palabra que la usamos mucho en la iglesia, ¿no es cierto? No sé si se recuerdan, ¿alguno se recuerda ahí de alguna palabra? Unidad. Unidad, exacto. Unidad, porque somos, o sea, somos uno, pero mucho a la vez. Entonces el concepto para ellos es que, bueno, para el que no entiende, ¿cómo van a ser uno, van a ser muchos a la vez? O muchos a la vez son uno, ¿no es cierto? Y ese es el principio de unicidad o de unidad, donde uno a la vez pueden ser muchos. Por ser el ejemplo es una iglesia o 1000 iglesias. Es una sola iglesia, ¿no es cierto? Pero a la vez esa sola iglesia está conformada de muchos miembros, por ser en lo natural. El ejemplo de lo natural es, usted cuando va a comprar uva, usted no le pide al ¿cómo se llama? Al casero de la feria, al vendedor, no le dice, deme 10 gajos de uva, deme 20 gajos de uva. ¿Qué le pedimos al casero? Un kilo de uva, un racimo, ¿no es cierto? Un racimo de uva, porque se entiende que ese racimo es uno, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas uvas tiene? Muchas. 10, 20, 30, 40 uvas, no sé, hay unos más grandes, ¿no es cierto? Entonces, no sé si se entiende el principio, donde podemos ver que uno solo a la vez puede, Trinidad, claro, también decía acá el hermano Ariel, Trinidad. Entonces, donde uno solo a la misma vez puede ser varios, ¿no es cierto? Hay otro ejemplo, el mismo nuestro, nosotros somos uno. Ustedes me conocen, soy el pastor Vladimir, pero estoy compuesto de 3 materias. Entonces, ¿cómo yo a la misma vez puedo estar compuesto de 3 materias? Cuerpo, alma y espíritu. Y esas 3 materias tienen el mismo nombre, ¿no es cierto? Las 3 materias se llaman de la misma forma y las 3 son una a la vez. Entonces, el principio de unicidad o de unidad, hoy día nosotros lo entendemos, lo comprendemos. El problema es que la gente allá afuera o la filosofía no lo entiende, pero nosotros sí lo podemos entender. Bueno, ahora volviendo al Espíritu Santo, lo primero diciendo que Él es Dios, que es una persona, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el don del Espíritu, ¿no es cierto? Porque era no solamente una persona que estaba en cierta manera que tenía que estar activa en este tiempo. De hecho, algunos dicen que el libro de los Hechos no se debiera llamar Hechos de los Apóstoles, sino que se debiera llamar Hechos del Espíritu Santo. Y yo creo que sin duda concuerdo. O podría ser una unión de las dos, Hechos
del Espíritu Santo y de los apóstoles. Porque quien está visiblemente ahora en el libro de los Hechos, Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero quien está operando en la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo quien dirige, guía a la iglesia, a los apóstoles, ¿no es cierto? Y a la iglesia en general. Es la obra del Espíritu o el tiempo, o como algunos dicen, la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo tenía que venir como un regalo. La palabra don significa regalo, ¿no es cierto? Tenía que venir como un regalo. Ahora le vamos a pedir a otro hermano que pueda leer. Hermana Carla, ¿usted puede leer? ¿Alcanza a ver ahí en la pantalla? No sé si saldrá Sí, ahí en... pastor, sí, ya, estoy Hechos con mis 2. lentes de lectura, así que Ok. Hechos ya. 2, 38, 39, que sale ahí en el recuadro. Sin Sí. antes déjeme ¿Mm? para poder introducir y ahí usted lee. Dice, el Espíritu Santo es el don de Dios para cada creyente. Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que él ofrece, el Espíritu Santo es el don, el regalo, ¿no es cierto?, de Dios para cada uno de nosotros. Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que él ofrece, el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente, desde donde le imparte la vida espiritual. Miren lo que dice ahora ahí Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Carla. Amén. Se fijan que, miren lo que dice Pedro. Dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que recibirán? Y recibirán el don. Acuérdense que la palabra don significa regalo. Y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Y no solo para ustedes, sino que dice que también es para vuestros hijos. O sea que Dios, y siempre hablamos ahí que otro tema que está conectado, Dios es un Dios que piensa generacionalmente. El regalo no es solo para mí, sino que también es para mis hijos. Amén. Entonces, yo cuando recibo el Espíritu Santo, cuando soy sellado, cuando viene el Señor a mi corazón, ¿no es cierto? Lo que recibo es al Espíritu Santo. De ahí viene todo un proceso, ¿no es cierto? Un cambio dentro de mí, donde el Espíritu Santo ahora lo que viene a hacer es habitar en mi vida y desde ahí Él me va a llenar, Él me va a bautizar, Él me va a guiar, me va a ayudar, me va a consolar, me va a enseñar todas las cosas que es lo que vamos a ir ahora, ¿no es cierto?, viendo más adelante. Entonces ahora lo que vamos a ver es la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Lo primero que vimos es que es el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo es que es un regalo, ¿no es cierto?, para nosotros y para nuestros hijos y para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Mi hermana Silvia Sandoval, ¿puede leer, hermana Silvia? Si no, me avisa nomás. Vamos a leer para que puedan leer todos también. La hermana Andrea, ¿puede leer, hermana Andrea, ahí? Primera de Juan 3:24, que es el primer recuadro. Ahí yo le digo. Entonces, lo que vamos a ver es la obra del Espíritu Santo en la vida del personal de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo entonces viene a vivir dentro de mí, ¿no es cierto?, para ministrarme personalmente. Entonces, lo primero que Él va a hacer en mí, ahí en la letra A dice, Él da testimonio de nuestra relación con Dios. Primera de Juan 3:24. ¿Lo puede leer, hermana Andrea? Esta, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Es eso, Amén. ¿no? Sí. Sí, Romanos Sí, 8, el 3:24, ahí está bien. Sí, entonces, También. amén. Pero lo que me había confundido porque dice lea también Primera de Juan Sí, 3:24. es que ese es adicional. Perdón.
Perdón, sí, está bien. Romano 8:16 dice eso y Primera de Juan lo que va a hacer va a decir algo similar. Se llaman textos cruzados o referencias cruzadas. Pero Ya. el tema era 8:16 Romano. Pero es lo mismo, va a decir casi lo mismo. Entonces, lo que este principio nos da a entender es que el Espíritu Santo va a dar testimonio al Espíritu que está dentro de mí. Uno tiene que hacer esta diferencia, hermano, para que ustedes entiendan. Y yo quiero que lo comprendan porque esto lo explico y yo sé que lo voy a tener que explicar a los hermanos nuevos que vengan, porque es mi trabajo, ¿no es cierto?, enseñar y lo hago con pasión, me gusta. Entender esto, que cuando yo vengo a Cristo, mi vida estaba muerta, mi alma estaba muerta, ¿no es cierto? En delito y en pecado, Pablo lo enseña. Entonces, cuando viene el Señor a nuestras vidas, lo que hace renacer en nosotros es un espíritu nuevo. Hay un nuevo nacimiento, ¿no es cierto?, que la Biblia habla dentro de nosotros y nacemos espiritualmente a una nueva vida. En otras palabras, es como que un bebé espiritual nació dentro de nosotros. Es como que el Vladimir espiritual, bebé, nació. Entonces, ese bebé espiritual que está dentro de mí tiene que alimentarse de las cosas del espíritu, no puede alimentarse de las cosas de la carne. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a tener conexión con ese espíritu de Vladimir. Es ahí donde el Espíritu Santo tiene que relacionarse con algo santo, ¿no es cierto? No se relaciona con el cuerpo, porque el cuerpo, acuérdense que aunque ha sido redimido, el cuerpo está siempre está en una constante tentación o en una constante, ¿cómo es que se llama? Cuando uno se mancha, se cae en ciertas, no pecado en sí, pero cuando uno en cierta manera está en contacto con la impureza, esa es la palabra. Las impurezas de la vida que yo les he enseñado, ¿no es cierto?, en unas prédicas pasadas. Uno siempre está en contacto con el mundo, por lo tanto, el Espíritu Santo no va a tener contacto con el cuerpo, ¿no es cierto?, sino que el contacto que Él va a hacer es en mi espíritu, dentro de mí, dentro de ti hay un ser espiritual, obviamente, que ha nacido de nuevo y es ahí donde el Espíritu Santo viene a tener comunión. ¿No es cierto? Por eso que ustedes a veces dicen, siento, pastor, una voz dentro de mí me dijo. No sé si le ha pasado, ¿no es cierto? A muchos de ustedes les ha pasado. O tengo este presentimiento. No, ya no es presentimiento. Es como que usted dijera, pastor, ¿sabe qué? Siento que tengo que orar, no sé, de madrugada, como a algunos le ha pasado en este último tiempo. Siento que tengo que leer la Biblia más de lo que lo leí antes. Bueno, eso no es su carne, no es su alma, sino que es el Espíritu Santo que le está instando en su espíritu, en su ser espiritual, le está diciendo, tienes que orar más, tienes que buscar más mi rostro, ¿me entiendes? Si tienes que ayudar a alguien, no es tu carne, uno carnalmente, humanamente no quiere ayudar a nadie, pero a veces el Espíritu Santo te dice, anda y dale, anda, devuélvete, ¿me entiendes? Es el Espíritu de Dios que viene a hacer habitación dentro de ti, en tu espíritu, y es ahí, por eso que el texto dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice que el Espíritu Santo le da testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Habla con nuestro espíritu de que somos realmente hijos del Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir. Además, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él enseña. Miren, leamos ahí. ¿Quién no ha leído? Mi hermana Natalia tiene malo el micrófono, dice. Hermano. No, si puedo, pastor. Lea entonces ahí Juan 14:26, que está ahí en el recuadro, o si quiere leerlo en su Biblia. Él enseña. ¿Lo leo nomás? Sí, por favor. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Muchas gracias, hermana Natalia. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el Espíritu Santo? Dice que Él os enseñará, nos enseñará todas las cosas.
y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, hay dos cosas que va a hacer la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu. Nos va a enseñar y nos va a recordar. ¿Me entiende? Por eso que una de las cosas que yo le insto siempre, hermano, lea la Biblia, memorice la Biblia, que es otra de los consejos prácticos, porque el Espíritu Santo en momentos de dificultad o en momentos de tomar decisiones, no vamos a tener a lo mejor el tiempo para ir a la Biblia, sino que el mismo Espíritu Santo va a sacar de lo que está en nosotros y nos va a recordar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que ya nos ha enseñado. De hecho, yo le iba a mostrar, yo tengo una silla acá aquí en la oficina, y yo cada vez que estudio la palabra y que hago mi estudio, yo esa silla la compré y le digo, Espíritu Santo, enséñame. Y lo siento a él, obviamente acá se puede sentar cualquiera, pero siempre le he puesto una silla para que él me enseñe la palabra. Y ahí de repente uno está estudiando y el Espíritu Santo viene y te habla a la mente, te habla en el Espíritu, a esto, lo otro. ¿Me entiendes? A veces eres guiado y tú dices, pero ¿cómo me está enseñando el Espíritu ciertas cosas? Como este hermano que también le enseñó a cocinar, ¿no es cierto? Bueno, el Espíritu Santo puede enseñarte de todo. Amén, pero obviamente estamos apuntando a lo que es la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas que hemos aprendido con Él. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios, nos enseña, y lo tercero que hace es que Él nos guía. Amén, nos puede ayudar hermana Carla igual, ahí en Romanos 8:14, está ahí en el recuadro igual, lo puede leer. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, y en otro texto lo dice Jesús, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué hace además el Espíritu Santo? Nos guía. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, cuando uno tiene que tomar decisiones en el día a día, cuando uno tiene que hacer ciertas cosas en el día a día, es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Usted podría decir en la mañana, Espíritu Santo, guíame en este día, o cuando tenga que tomar decisiones, cuando tenga que hacer ciertas cosas, Espíritu Santo, guíame. Acuérdense que está dentro suyo, ¿sí? Está dentro de usted y también está a su lado, entonces puede hablarle en voz baja, ¿no es cierto? Puede hablarle como los futbolistas, para que si usted piensa está en su trabajo, va camino para algún lado y piensa que, para que no piensen que está loco, ¿no es cierto? Usted hable así como los futbolistas, o ahí boca abajo. Enséñame. Es una manera de hacerlo y se van a dar cuenta cómo Dios les va a ir guiando, amén. Hermano, es maravilloso cuando el Espíritu Santo, cuando nos involucramos con el Espíritu Santo, y como les decía, lo conocemos más allá de quizás de cómo nos han enseñado, ¿no es cierto? De entender que solamente el Espíritu Santo está relacionado con el don, con el milagro, ¿no es cierto? Con la manifestación de los dones, no. El Espíritu Santo, si se fijan, ahora en lo que vamos hablando está en lo cotidiano, en el día a día, me enseña, me guía, me da testimonio. También mire, acá dice en el punto D, Él nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios, ¿no es cierto? O sea, ¿quién nos puede ayudar en esta tarea de agradar a Dios? Es el Espíritu Santo. Gálatas 5:16, ahí se lo voy a leer, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como les dije delante, el Espíritu Santo no trata con nuestra carne, no trata con nuestros deseos, no trata con la naturaleza, ¿no es cierto?, vieja que está en nosotros todavía. El Espíritu Santo trata con la nueva naturaleza que está dentro. O sea, en otras palabras, el cambio a nosotros, ¿de dónde viene? Desde adentro hacia afuera. Eso es la realidad. Por lo tanto, lo que Él quiere es ayudarnos a vivir una vida que agrada al Señor. ¿Cómo? ¿Cuál es la clave? Acá está la clave. No le den de comer a la carne.
Cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, es no le des de comer o mantén la raya a la carne, ¿no es cierto? Mantén la raya, manténla ahí. No permitas que la carne tome posesión de tu vida. No permitas que la carne se alimente, sino que la vida espiritual, tu vida espiritual es la que debe alimentarse para que tú puedas andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no significa andar como un fantasma, ¿no es cierto?, en los aires, sino que tiene que ver con la obediencia al Señor. De eso se trata la vida, porque es una nueva vida en Cristo, y esa nueva vida en Cristo es espiritual, donde yo manifiesto el reino de los cielos desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, a la carne hay que ponerle límite. Alguien dijo, a la carne no hay que cambiarla, sino que hay que matarla, porque después Pablo habla de la crucifixión de la carne, y eso en el bautismo, ¿no es cierto? Cuando enseñamos sobre bautismo, a la carne hay que matarla, hay que llevarla a la cruz. Y esto no quiere decir, hermano, que usted no desarrolle su vida natural, normal, no vaya a trabajar, no vaya a hacer deporte, no vaya al cine con su hijo, no. Esto tiene que ver con poner límites a todo, ¿no es cierto? Con que yo le voy a dar más prioridad a mi vida espiritual que a mi vida carnal. Por eso que dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que nos ayuda en la oración. Hermano Ariel, ¿puedes leer ahí Romanos 8:26? Que está ahí después en el recuadro, y después el hermano Víctor lee Romanos 8:11, que viene posteriormente a Romanos 8:26. Él nos ayuda en la oración. Entonces, si alguien acá, miren, bueno, lea nomás mi hermano y después yo les cuento un poquito. Dele nomás. Él nos ayuda en la oración. Ya. Dice, amén. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues debemos de vivir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros un gemido indecible, amén. Se escucha como un poco entrecortado, hermano Ariel, pero se entendió. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no es cierto? Él nos conoce más, hermano, que nosotros mismos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni nosotros lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Miren, y esta es una realidad. Anote ese texto ahí, porque esto yo después se lo puedo explicar más profundamente. Porque a todos nos pasa esto. Yo a veces cuando me tengo que levantar de madrugada a orar, tengo sueño porque soy hombre, entonces tengo que luchar, ¿no es cierto?, entre el sueño, el cansancio y el frío ahora. Entonces digo, Señor, y le pido al Espíritu Santo que me ayude, porque yo humanamente no me quiero levantar en la madrugada, no quiero orar, no quiero estar ahí de rodillas o parado orando con tremendo frío, ¿me entienden? Se me cansan los ojos, me da sueño. Entonces le digo, Espíritu Santo, ayúdame, por favor, ayúdame, porque soy ser humano. A todos nos pasa, hermano. Esto usted le pregunta a los grandes predicadores, les va a pasar lo mismo. Tenemos que luchar, pelear. Pero lo importante en esto es que a veces ni nosotros sabemos cómo orar, menos en esas horas de la madrugada. Señor, que oro, pon palabra en mi boca, ayúdame a orar, a interceder. ¿Por qué tengo que orar? Más allá de la oración cotidiana que uno tiene, ¿qué tengo que orar, Señor? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué cosas tengo que decir? Espíritu Santo, enséñame a orar. Y dice la Escritura que ni nosotros sabemos cómo pedir, como conviene, porque nosotros podemos estar pidiendo a Dios cualquier cosa, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Usted puede decir, Señor, quiero tomarme unas vacaciones, no sé en qué lado, pero el Espíritu Santo le dice al Señor, no, Señor, no quiso decir vacaciones, quiso decir una renovación de fuerza, ¿me entiende? Porque dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Eso quiere decir que mientras nosotros estamos pidiendo,
y a veces pedimos mal, ¿no es cierto? Porque no sabemos pedir. El Espíritu Santo muchas veces está cambiando nuestras palabras delante de Dios y le está diciendo, no, Señor, no es así, Él quiere decir esto otro. ¿Me entiendes? Él te ayuda en la oración y por eso que es fundamental, pídale ayuda al Espíritu Santo. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Amén. Pero aquí lo maravilloso es que cuando tú estás orando y no tienes por qué más orar, el Espíritu Santo empieza a ayudarte en la oración. Amén. Ahí está la enseñanza de quedarse un tiempo más, de no salir tan rápido, de orar en lengua, que eso después yo se los voy a enseñar, porque tenemos que buscar el bautismo del Espíritu, cómo orar en lengua, etcétera, etcétera. Yo sé que esto, cada punto que estamos viendo, hermano, es un estudio, ya para que usted, esto lo que hace es resumir. Acá por lo menos en este estudio que estamos haciendo de 40 minutos, aquí por lo menos tenemos 10 clases. Con cada punto que estamos viendo, tenemos para dar 10 clases de 50 minutos. Pero estamos haciendo lo más resumido por lo mismo, ¿no es cierto? Porque tenemos que avanzar y después, bueno, cuando veamos los otros temas, ahí vamos a ir más profundo en las siguientes clases. Ya, pero si usted tienen dudas, si usted tienen que consultarme algo, háganlo, si no es ahora, después, pero hágame la consulta, no se quede con la consulta y yo le voy a poder ayudar en lo que usted necesite. Amén. Así que vamos a seguir entonces. Él nos ayuda en la oración, Él confiere vida a nuestros cuerpos. Romanos 8:11, hermano Víctor. Ok. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Amén. Romanos 8:11. Amén. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en el creyente? Nos confiere vida a nuestros cuerpos. O sea, una de las cosas que Él hace es volver a darnos vida, vivificar. Como dice acá, que el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿quién hizo resucitar a Jesús de entre los muertos? Fue el Espíritu Santo. Y dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esa palabra vivificar es una palabra que se utiliza para volver a dar vida, pero la vida de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, no solamente nos da la nueva vida en Cristo, conocimiento, sabiduría, los dones, sino que también vivifica el cuerpo. En otras palabras, lo rejuvenece. En otras palabras, lo hace ver de una forma distinta. Es un cuerpo que no está tan expuesto a las enfermedades. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero que no está tan expuesto a las enfermedades. Esa palabra vivificación o vivificar significa eso, significa el dar salud, dar vida al cuerpo. Entonces imagínense todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Se dan cuenta que no solamente Él nos enseña, nos ayuda, ora por nosotros, sino también nos va a dar salud. Esa es la palabra. Ahí está una de las palabras, vivificar, es darte salud a tu cuerpo, a tu vida, a tu ser, vivificar el cuerpo. Amén. Y por último, ya estamos casi en la hora. Bueno, estamos casi en la hora, pero vamos a terminar con esta parte. El creyente para el servicio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que están dispuestos a servir a Dios, ¿no es cierto? En aquellos que quieren servir al Señor, en aquellos que quieren ir más allá del sello del Espíritu, sino que ahora lo que van a buscar ellos es el bautismo del Espíritu, es el poder del Espíritu en sus vidas. Bueno, para poder llegar ahí hay que dar un paso, ¿sí? Usted puede quedarse sellado toda su vida hasta que Cristo venga sin recibir el bautismo, sí, se puede, pero no es lo óptimo, no es la idea. La idea es que usted cruce esa línea o que avance un paso más para ahora recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces,
Ahora, ¿qué hace en el creyente que sirve al Señor o que quiere servir al Señor? El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va a venir a llenar, dice acá, Dios también desea llenar y bautizar al creyente con el Espíritu Santo a fin de dotar su vida con poder para servir y para glorificar a Dios en este mundo. Entonces, lo primero que hace en el creyente, en el servicio, dice, el Espíritu Santo otorga poder y valor para dar testimonio. Hermana Andrea, ¿puede leer ahí Hechos 1:8? Por favor, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Amén. Este es un texto muy conocido por todos nosotros, pero la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén. Entonces, el Señor ahora nos va a dar poder, nos quiere bautizar con su Espíritu, llenar con su Espíritu. ¿Con qué propósito? Para que nosotros recibamos poder, autoridad, ¿no es cierto? Y ese poder y autoridad es para que nosotros seamos testigos ante el mundo, testigos ante la sociedad, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios y que podemos también demostrar el poder del Espíritu o al Espíritu Santo con poder ante el mundo y ante la sociedad. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que nos introduce en el reino sobrenatural. ¿Puede leerlo, pastora Pamela, ahí? ¿Puede leer ese recuadro en el B? Que dice, Él nos introduce en el reino sobrenatural. Y con esto ya vamos a ir terminando, mi hermano. Ahí en el B, punto B, sale, dice 1 Corintios 12, 4 y 8. Yo puedo leer ahora si querés. ¿Ah? Yo puedo leer ahora. Ah, ya, hermana Silvia, léalo entonces. Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque a este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de santidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y otros interpretaciones de lengua. Amén. Amén. Gracias, hermana Silvia. ¿Se dan cuenta que acá lo que hace el Espíritu Santo es introducirnos en este mundo sobrenatural, donde hay dones, donde Él va a repartir dones como Él quiere, don de lenguas, interpretación de lengua, don de fe, don de profecía, de sanidades? Cuando habla de sanidades está hablando de múltiples sanidades, de milagros, de discernimiento de espíritu y ahí todos los otros dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en el creyente que da un paso más? Nos va a introducir en ese mundo sobrenatural. Y usted me puede preguntar, pero pastor, ¿y yo puedo pedir esos dones? Claro, los puede pedir. Por eso que hablamos de las cosas del Espíritu, anhélenlas. Díganle, Señor, yo quiero tener dones del Espíritu, yo quiero tener el don de sanidad, yo quiero tener el don de profecía. Y dice la misma palabra ahí en la que leyó la hermana Silvia, el apóstol Pablo dice, deseen los mejores dones. Imagínense, entonces yo veo al Espíritu Santo ahí con muchos regalos, pero el tema es que nadie se los está pidiendo. Entonces Él desea que sus hijos le pidan, Señor, dame el don de maestría, no sé, el don evangelístico, dame el don para sanar a los enfermos. Entonces el Espíritu Santo nos introduce en el reino sobrenatural. Nos vamos a saltar un poco acá el punto E, dice, Él llena nuestro espíritu de adoración verdadera para Dios. Miren, Él llena, usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, dice, Él llena nuestro espíritu de adoración verdadera para Dios. Dice así Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, adore al Señor, busque a Dios, cántele al Señor, ¿no es cierto?, todos los días, adórele, y de esa manera es una de las formas de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Queremos ser llenos, busquémosle, amémosle, adorémosle, cantemos con cánticos espirituales, dice acá, con himnos, alabando al Señor siempre en nuestros corazones. Y por último, y esto, bueno, lo dejamos hasta acá, dice cómo ser bautizado con el Espíritu Santo. El don de Dios es un don prometido por Dios, así que hay que pedirlo. Usted tiene que pedirlo porque es un regalo, y la palabra lo dice ahí: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces dígale al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, porque es un regalo tuyo. Y ahí lo dice la palabra. Entonces usted tiene que ir en la oración constante y decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu. Comience a alabar a Dios a medida que reciba en fe. Amén. Y por último dice: usted puede hablar con una lengua sobrenatural. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Hechos 19:6. También puede pedirle al Espíritu Santo: Señor, bautízame en nuevas lenguas. Amén, porque es una de las señales de ser bautizado en el Espíritu. Amén, mis hermanos, hasta acá llegamos, la clase llega hasta acá. Después, en el otro discipulado que vamos a hacer, vamos a hablar de estos temas, pero con más extensidad, más profundo, ¿ya? Tenemos que pasar esto porque son más acotados, pero los otros que vamos a dar van a ser más largos porque tenemos que ir más profundo para poder entender muchas cosas. Amén. Así que ahí están las preguntas del cuestionario. Acuérdense que ustedes tienen el libro. Pueden, los cuestionarios siempre, las preguntas son de la clase anterior y de esta clase. Y cada respuesta está en la misma pregunta. Ustedes van a la clase anterior y les va a salir como encabezado: ¿qué les ordenó Jesús a todos los que creían en él? Y ustedes van a ir en el punto B, va a decir lo mismo, y va a decir: ¿qué les ordenó? Que vayan y hagan nuevos discípulos, etcétera, etcétera. Así, ¿qué significa el ser bautizado? También va a ir ahí, y entonces ustedes se van a dar cuenta que las mismas respuestas están en el mismo texto que estudiamos, en la misma clase, en el mismo librito, están las respuestas, y las preguntas son los encabezados o los subtítulos, como quieran llamarle. Así que háganla. Amén, hermana Silvia. Bendiciones, Ignacio. Dios te bendiga. Qué bueno que estés conectado ahí con tu madre. Entonces, hagan las tareas y después me mandan una foto de la tarea. Recuerden que la tarea no es para ponerle una nota, sino que es una manera de que ustedes se disciplinen, ¿no es cierto?, con respecto a lo que han aprendido, y que ustedes mismos vayan entendiendo con sus palabras. También pueden anotar y después me la hacen llegar, y ahí yo le pongo un 10. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Así que Dios les bendiga. Esta es la clase de hoy, el Espíritu Santo. Después viene la clase de la tentación. Así que va a ser otro tema, ¿ya? Y recuerden que cuando terminemos este discipulado, después viene otro nivel, que es el nivel 2, y ahí ya vamos a hablar de temas más profundos. Esta clase mañana yo la voy a subir a YouTube para que la puedan ver ahí en la semana. Si quieren volver a verla también, si les quedó alguna duda, y si tienen alguna pregunta, también pueden hacérmela en el WhatsApp, y ahí yo les voy a poder responder, mi hermano. Que Dios les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga. Hermana Silvia me dice acá, ¿quiere orar para terminar? Si puede activar el micrófono.
Ah, ya, ok. Quiere orar, ya. Bueno, ahí vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que ore para darle gracias al Señor por este día y por el estudio que pudimos hacer. Amén. Hermana Silvia, tiene el momento para orar. Amén. Te doy gracias, bendito Dios, por este día, por esta riqueza que nos da día a día de tener un pastor que nos pueda enseñar, Señor, compartir tu palabra, Padre Celestial. Te pido y te suplico, Señor Jesucristo, por todos los hermanos que están aquí, que todos te quieran buscar y en los corazones de ellos pueda Sí, Señor. crecer este Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén. Te doy gracias, que nos cubras, que nos proteja a todas las Sí, familias Señor. del tabernáculo. Señor Jesucristo, te doy las gracias por este Amén. día. Y, papito amado, no sabes cuánto esto me enriquece a mí también. Y cuánto me Amén. llamas tú todos los días, Padre amado, Jesús del Gracias, cielo. Señor. Gracias, papito, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y Y amén. amén. Amén, hermana Silvia. Muchas gracias. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Carla. Ella ya vino a la reunión pasada, así que y se unió aquí al discipulado. Así que Dios le bendiga junto a su familia, nuestro hermano Eric, los chicos. Que Dios le bendiga, amén. Y lo bueno que se unió al tiro al discipulado. Hay otros hermanos que les cuesta un poquito, les cuesta el Zoom, pero ahí tenemos que animarnos uno a otro. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, que tengan una linda semana. Recuerden que el jueves tenemos nuestro tiempo de oración y ayuno y vamos a estar orando desde la iglesia ya para ir, pero lo vamos a hacer híbrido, como les decía, allá y también a través del Zoom y de YouTube. Amén, para que estemos orando ese día. Así que Dios les bendiga mucho, que tengan un buen día mañana, que sea un lindo día de mucha bendición para sus vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos Bienvenida, vemos. Carlita. Que estén muy bien. Chao, Saludos. chao. Bendiciones. Saludos a todos, bendiciones. Bendiciones.